¿Aló, Catalina? ¿Aló? ¿Aló? Ah, No, no, elonga no, un no, poquito. no, no, bien, pues. Porque tengo la contractura acá atrás y no, pues empiezo a ver el dolor aquí en la espalda. No, no. Tengo una contractura acá atrás. Al elongar eso, cuando se me activa, empieza a doler. ¿Aló, Catalina? ¿Aló? ¿Aló? Hola, profe. Hola, Max, ¿cómo estás? ¿Y usted? Bien, gracias. ¿Cómo estuvo el fin de semana largo? Igual que siempre. ¿Cómo? Aburrido. ¿Aburrido? Aburrido. Ah, Sí. yo pensé que podía haber salido. ¿No saliste a ningún lado? No, lo Ya. mismo de siempre, no. Ah, yo tampoco, me quedé acá en la casa, en realidad. Lo mejor Eh, que se puede hacer. Había mucha gente que salió, fue a la playa principalmente, fueron a Viña, Valparaíso. Sí, harta gente lo ha hecho. Aprovechó, claro. No, yo me quedé aquí en la casita. Yo soy feliz con bajar, ¿no es cierto? Como vivo al lado del Parque Higgins, voy a dar una vuelta por el parque, tomo sol y para mí eso es espectacular. Ya con Me eso imagino. quedo bien, no necesito más. O sea, después de haber estado, no sé, eh, como 6 meses dentro de la casa, porque no salimos desde marzo hasta ahora. ¿Cuándo fue que desconfinaron Santiago? Como por Mm, septiembre, más o menos, a Sí, principios de septiembre, sí, como hace un mes casi. casi un mes, claro. O sea, estamos hablando de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Claro, son como 6 meses, casi 6 meses de estar metido en la casa y de poder salir y dar una vuelta por el parque. Aparte que tengo la fortuna de poder vivir acá cerca de un pulmón verde, güey. Sí, Entonces, po. sí, pues eso, Y eso el, ayuda harto. Es como estar en el campo, güey. ¿Y el parque Higgins está abierto? Yo juraba que estaba Sí, cerrado. sí, está abierto. No, o sea, está abierto de lunes a viernes. Hay que pedir un permiso para poder entrar. Creo que se pide Entiendo. por online. Pero yo no me meto al parque, sino que camino por Bochef. Camino por Bullshit. Bochef, ¿eh? Y ahí hay un montón de árboles. Está lleno, ahora Sí, que en primavera está lleno de hojas, o sea, los árboles están frondosos. Entonces, sí. pucha, con eso en realidad me relajo muchísimo. Mucho, mucho. Aparte que los días han estado preciosos. Entonces, como digo, tengo la Atardecer. fortuna de vivir cerca de un Sí, parque po. grande. Sí, sí. Es cómodo. Sí, pues, ojalá que en todas las comunas hubieran un parque bonito donde la gente pudiera recrearse, bueno. Yo creo que se hace Ay, necesario. sí, po. Las comunas con mayor ingreso, ¿no es cierto? Las Condes, Vitacura, creo que tiene un 55% de parque en sus comunas, versus las comunas más pobres que tienen un 9, un 10 por ahí. No me acuerdo bien el porcentaje, pero es bajísimo. Conmigo pásame el cable que se me está agotando la batería, por favor. Entonces es bajísimo. Y eso tiene directa relación con la calidad de vida de las personas que viven en esa comuna. Sí, po. Se tiene más espacio para recrearse.
Claro, tienes más con espacio la para recrearse, familia. si tienes más espacio para recrearte mentalmente, también vas a andar mejor y biológicamente también, po. Si la parte mental repercute en la parte física. Sí. Entonces, ojalá Pudahuel, Cerro Navia, eh, no sé, bueno, esas comunas pudieran contar con muchos parques y espacios de recreación. Ojalá. Es difícil, eso sí. Sí, sí, yo le pondría ahí énfasis, si fuera, no sé, pues, alcalde de alguna comuna, le pondría énfasis para convertir los sitios heráceos o basurales, los convertiría en parques. Justamente hace poquito, el fin de semana, me tocó ir con mi señora, tuvimos que ir a visitar unas personas ahí en- ah, no, espérate, se llama, bueno, donde está el Parque Bicentenario, espérate, eso se llama, eh, ¿cómo se llama esa parte? Baquedano, no, 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 aquí es Baquedano. Tiene un nombre esa parte, donde está al lado del río Mapocho, ¿ya? Y ese sector, yo me acuerdo, cuando yo era chico, yo iba porque mi abuela estaba allá, mi abuela vivía cerca del río Mapocho, cerca del terminal de pesquero, y me acuerdo que era un sitio de pura tierra, weón, súper feo, con basura. Yo andaba por ahí en ese sector y era pura tierra, pura basura, y estaba al lado del río Mapocho, al lado. Cuando el río Mapocho llegaban eh, todos los desagües ¿cómo se llama? Claro, del agua servida. Entonces era súper feo el panorama, horrible, con ratones. Y hoy en día tú vas a dar una vuelta por ese sector y está lleno de árboles, de pasto, hay canchas de fútbol, de básquetbol, hay skatepark, hay paredes de escalada, hay un parque bicentenario con una laguna enorme. O sea, esa es la idea, po. Esa es la idea, convertir esos sitios que además sirven como para la delincuencia, porque los tipos te asaltaban mucho en esa zona, y lo convertí en algo que lo puede aprovechar toda la gente. Es un espacio útil para todo el mundo. Un espacio útil para toda la gente que vive en la comuna. Ojalá se pudiera hacer en todas las partes algo así. Yo ahí le pondría énfasis dentro de un proyecto, ¿no es cierto?, en una municipalidad eh, de una comuna pobre, yo pondría la plata ahí, para que la gente se recrease. Ya. ¿Tú en qué comuna vives, Max? Yo en Ñuñoa. Bueno, en Ñuñoa igual hay hartos sectores ahí de Sí, pero yo parque. casi siempre me voy para Las Condes, para el Cerro San Cristóbal, por ahí, andar en bicicleta. Perfecto, perfecto. Sí, pues, puede ser, tú te ibas hacia como el sector de Pedro Valdivia. Sí, más o menos por ahí. Ya, claro que ahí uno puede empezar un circuito en bicicleta y bien entretenido ¿cómo se llama? Hacia la pirámide. Ujú. Sí, aparte súper pesado en bicicleta. Sí, sí, súper pesado. En él llegó un compañero, Onel, ya. Sí, yo antes practiqué harto tiempo ciclismo, o sea, bicicleta montaña, cuando, cuando hay toda la parte de la Antilén era de tierra, todo eso, no era con cemento. Entonces, me acuerdo los circuitos eran súper entretenidos los circuitos que hacíamos y llegamos a la pirámide y de ahí nos devolvíamos por la carretera, nos devolvíamos por las bicicletas. Sí. Era buenísimo. Había muchos circuitos, yo por lo menos me acuerdo de 4 o 5 circuitos, donde ahora se hace un campeonato por ahí también. Cerca de la Sí, pues pirámide se hace un campeonato. Bueno, ahora hay entonces, hartos circuitos de descenso. sí, pues, todos esos circuitos yo lo hacía cuando no eran circuitos, pues, cuando, Senderos. claro, había una huella así, porque como otros también se metían en bicicleta,
pero nada de así bien elaborado. Ujú. Ahora está bien elaborado. Sí, sí, ahí me saqué la mugre, me caí de un cerro para abajo, por Oh, una parte, me tiré a mucha velocidad y en medio del camino había como, el terreno era muy irregular, era como una especie de lomo de toro, ¿cachai? Pero varios así, varios lomos de toro, hecho por la tierra. Y la bicicleta bueno, se empezó a saltar, ¿no es cierto? Perdí el equilibrio y ujú. caí cerro hacia abajo y me lesioné el hombro. Me cayó la bicicleta, o sea, caí con el hombro y la bicicleta me cayó encima. Ah, Así que me sí. quebré el hueso, pues, me lo quebré, tengo aquí un callo, pero nunca fui al médico, me lo dejé así nomás, pues. Llegué a la casa con el hombro súper inflamado y nunca me fui Entiendo. al médico. Pero no Nunca me tuvo ninguna pusieron yeso. repercusión. No, nada, nada. Nunca me Qué bueno. pusieron yeso ni una cuestión. Tengo el callo nomás porque se quebró, pues tengo un cototo acá en el hombro, Sí, pero nunca me fue a nada, se me pasó solo. por lo menos. Eso no es bueno en todo caso, pero cuando No, uno es joven no está ni ahí con las lesiones, pues. no le estaba mayor importancia. Sí, no le daba importancia. Y me acuerdo que ese año eso me pasó en el verano y después en el mes de febrero, creo, me iba a las Torres del Paine a escalarla, a escalar las Torres del Paine y me fui con el hombro quebrado. ¿Dónde queda la Torre del Paine? Nunca he ido. Las Torres del Paine queda en el sector de Puerto Natales, Maya, Ay, sí, Punta Arenas, allá. fue así nomás con Y el fui con hombro. el hombro quebrado, ¿no? A escalar las Torres del Paine. Menos mal, no pasó peor. ¿Quién es responsable, weón? Así que, claro, después yo creo que, porque esto, no sé, para alcancé a estar como un mes y medio de recuperación, y supongo que ahí se soldó el hueso, se soldó rápido y pude escalar, pero igual me dolía, po. Sí, Al pues, escalar me dolía igual el hombro. el dolor estaba, pero por lo menos ya estaba mejor el hueso. Estaba mejor el hueso. Ya. Oye, les doy saludos a todos, ¿no es cierto? Ya somos, ¿cuántos estamos en este momento? Ya somos 8. 8, y tengo a ver, me escribieron ahí, Catalina. Hola, profe. Hola, Catalina. Ya, oye, hoy día tenemos hartas cosas que ver. Eh, Les voy a explicar cuál es el ejercicio número 2 que tenemos que empezar a hacer hoy día en clase. Vamos a hacer un ratito. Vamos a dejar un bloque para hacer la prueba, ¿ya? Para que la hagamos en conjunto, ¿ya? Y ya la próxima clase deberíamos exponer la prueba, ¿ya? ¿En qué consiste? Así como hicieron ustedes el calentamiento y la preparación física, ahora nos vamos a buscar a realizar, ¿no es cierto?, un ejercicio de alguna cualidad física condicionante. Ustedes la eligen, ¿ya? Si quieren fuerza, si quieren flexibilidad, si quieren velocidad, si quieren, ¿ya? Lo importante, muchachos, es que el ejercicio se puede hacer en la casa, ¿ya? En la casa. Eso, por favor, le reitero este tema, que se puede hacer en la casa. ¿Por qué? Porque a la próxima clase, ¿ya? Me tienen que dirigir la clase ustedes. Ustedes la dirigen, ¿ya? De acuerdo al ejercicio que hayan, ¿cómo se llama? Elaborado, ¿ya? Y de acuerdo a la capacidad física condicionante que hayan elegido, ¿ya? Ustedes tienen que dirigir la clase. Y esa es otra nota, ¿ya? Después la vamos a ver la prueba para que la conozcan. Vamos a ver también las listas de cotejo, ¿ya? Y escalas de prestaciones que tiene la prueba, ¿ya? Para que también la conozcan y así, ¿no es cierto?, se basen en los instrumentos evaluativos para hacer la prueba, ¿ya? Tienen plazo hasta el día viernes para entregármela, ¿ya? Alejandro Cartes. Entonces tienen plazo hasta el viernes, eh, solo para entregarla. Esto está en el iCampus, entonces va a ser de la misma forma que entregaron el ejercicio 1. Igual, ustedes lo van Profe, Sí, dígame. ¿me podría explicar de nuevo que no le escuché muy bien respecto al ejercicio 2? Ah, mira, este es el ejercicio 2, te lo voy a mostrar aquí. Mira.
para que lo puedas ver, ¿no es cierto?, de mejor manera. Espérate. Ahí está. Ya, entonces yo ya lo tengo cargado acá, se los quería mostrar más rato, pero ya que empecé a hablar del tema, mejor lo vemos al tiro. Acá está, ¿ya? Entonces este es su curso, 47, no, este no es su curso, perdón, me equivoqué, el 56, acá, ahí sí, 56, 46. Entonces, ahí tengo el ejercicio, ¿viste? Ahí está, cargado, ¿ya? Entonces, ustedes, ¿no es cierto?, igual que la vez anterior del ejercicio 1, ustedes entran y lo descargan acá, ¿ya? Eso lo van a hacer más ratito porque vamos a trabajar en este documento en el último bloque, ¿ya? Y esto, ¿no es cierto?, tenemos 45, bueno, menos, 20 minutos, ¿no es cierto?, para desarrollar la prueba en forma individual. O sea, la idea ahora es poder hacerla en conjunto, que ustedes me vayan preguntando, ¿ya? Y la próxima clase se expone, o sea, el próximo martes 20 creo que es la próxima clase. La fecha de entrega está el viernes 16 de octubre hasta las 20 horas. Entonces, ustedes me lo entregan, yo lo reviso, ¿no es cierto? Ya pongo la nota, ¿no es cierto?, de la evaluación, de la parte teórica, y luego, ¿no es cierto?, hay otra evaluación de exponer, o sea, de usted dirigir la clase. Y con esas dos evaluaciones se promedian y se saca la nota. ¿Ya? ¿Se entendió, Javier? Sí, profe, ¿es individual o...? Dijo Individual. individual, ¿cierto? Es Ya. individual, sí, dice, de forma individual. ¿Ya? Entonces cada uno, Ya, ¿no es cierto?, tiene que mandarme su trabajo y yo lo evalúo, usted expone la próxima clase y sacamos la nota. ¿Ok? ya. Vale, Sería lo mismo como cuando expusimos, pero ahora sería de forma individual. en forma individual, sí. Y Ya. la cátedra Profe, 2, ¿sí? Dime. no sabéis que voy a tratar de estar en la clase, pero yo tengo que hacer un trámite ahora, tengo que salir de la casa. Así que voy a tratar de estar en la clase y estar pendiente de todo, si no después me hablo con mis compañeros y le pregunto qué de Vale, lo que están pasando ya respecto vos, a la Javier. cátedra y el ejercicio. Sí, y revisa las grabaciones. ¿Ya? Ya, Ahí está profe, la clase completa, así que la voy a volver a repasar ahí. ¿Ya? ya, profe. Vale. Ok, entonces eso uno, y la cátedra 2 es de nuevamente en grupos, ¿ya? Pero vamos a hacer grupos distintos, ¿ya? Aquí vamos a desarmar los grupos que teníamos y vamos a hacer grupos, nuevamente grupos, ¿ya? Para que expongan. Ya. Entonces, una vez terminado esto, vamos a hacer una pequeña evaluación de la infografía, ¿ya? Entonces, a ver qué aprendieron. Medidas del aparato de suelo. 12 por 12, 10 por 10, 8 por 8, 14 por 14. ¿Cuál es? 12 por 12. 12 por 12, muy bien. Ya, estamos bien. Vamos a colocar aquí la respuesta correcta. 12 por 12. Muy bien. Sigamos. Esa está fácil, ¿ah? ¿Cuánto mide la corredera del aparato de salto? 20, 15, 25, 30 metros. 25. 25 metros, muy bien. Oye, un plazo, Alejandro. Bueno, ya, 25. Muy bien, ¿ah? Después, ¿qué pasó? Se me cambió. Ahí estamos, ya. Listo. Después, sigamos. ¿Cuánto mide el ancho de una viga de equilibrio? 5, 10, 20 o 15 centímetros. 15. 10. 10 centímetros, muy bien, 10 centímetros. Sigamos. ¿Por cuánta distancia están separadas las bandas de las paralelas asimétricas? Entre 1,20 m, 1,50 m, entre 1,30 m, 1,80 m, entre 1,40 m, 1,80 m, 1,60 m, 2 metros. ¿1,20, 1,50 o no? No. ¿Cuál es la correcta?
Tienen una alternativa más para responder correctamente. Vamos a dejar dos para que sea más exigente la... Ya, la primera está mala. La segunda, ¿quién sabe? ¿Nadie sabe? Ya, a la chunta entonces. ¿A quién quiere decir así? ¿Alguna que le Ya, tinca? la A. ¿Ah? ¿Cuál? La, la C. No, no era la C, era la D. Entre 1,30 m y 1,80 m. Esa es la respuesta correcta, ¿ya? Sigamos. Ya. ¿Cuánto es la altura de los arzones? 12, 10, 15, 20 centímetros. Dos alternativas para responder, ¿ah? 12 creo. Muy bien, 12 centímetros, bien. ¿Tú hiciste el del arzón? Sí, sí. Buena, buena, bien, 12, bien. Ya. ¿A qué altura están las anillas del suelo? 2,60, 2,7, 2,8 o 2,5 metros de altura. Los 70. No, tienen una respuesta más. 250. No, mala. Es 2,80. ¿Listo? No, quedan dos más. ¿Cuál es la composición de los ejercicios en aparato paralela? Predominan los ejercicios de fuerza, predominan los ejercicios de desplazamiento, predominan los ejercicios de acrobacia, predominan los impulsos y elementos de vuelo. La C. No, me queda una oportunidad más. De fuerza, ¿no? La de fuerza, no, tampoco. Es la La D. D. Predominan los impulsos y elementos de vuelo. Mm. Por último, los ejercicios son de equilibrio, son dinámicos, con gran contenido artístico y se combinan los elementos gimnásticos con elementos coreográficos. ¿Qué es? Suelo, salto, vigo, paralelas. Suelo. No, Ah, no era suelo. ¿De qué una oportunidad? Viga. Viga, muy bien, viga. ya, viga, sí. Era la viga. Ya. Ya, cómo se encontraron en la prueba? Atroz. Atroz. Ya, pues hay que repasar los contenidos, ¿ah? Hay que repasar la infografía. Yo les voy a mandar la infografía para que las tengan. ¿Ya? Se los voy a mandar a Alejandro para que las tengan toda la infografía y puedan repasar. ¿Les parece? Vale, profe. Ya. Ok. Este sería entonces una prueba formativa de ¿cómo se llama? De lo que pasamos en la infografía. ¿Ya? Ok. Vamos a... ya. Entonces, vamos a pasar entonces a lo que es los contenidos de la clase de hoy día. ¿Ya? Entonces, vimos contracciones musculares, tipos de contracciones. No me acuerdo bien la clase pasada. ¿Quién se acuerda de lo que vimos en la clase pasada? Yo recuerdo que su hijo hizo una cuestión de... Yo creo que sí la hacemos. Vimos las contracciones. ¿Qué tipo de contracciones hay? ¿Cuántas contracciones hay musculares? eran
La 3. ¿Cuáles son? Por los nombres, profe. 4. ¿Cuáles son? Ya, las vamos a repasar de nuevo, ¿ah? Tienen que repasarlas, po. Ya. Entonces, definición de contracción muscular. Una contracción muscular es un proceso fisiológico desarrollado por los músculos cuando, según la tensión, se estiran o se acortan, ¿ya? Este proceso está controlado por el sistema nervioso central y permite producir fuerza motora, ¿ya? Cuando se estiran, o perdón, cuando se acortan, ¿cómo se llaman? Concéntrica. Concéntrica. Y cuando se estiran, Excéntrica. ya. Y esas dos, ¿qué contracción componen esas dos tipos de contracción? Contracción excéntrica y concéntrica componen las contracciones iso, Isométrica. no, isotónica, ¿ya? Isotónica. Isotónica. Este proceso está controlado por el sistema nervioso central. ¿Por qué? ¿Por qué está controlado por el sistema nervioso central? La otra vez creo que le dice el ejemplo, el corazón está controlado por el sistema nervioso central. Es porque, ¿no es cierto?, el músculo estriado, ¿no es cierto?, yo puedo controlarlo a voluntad, ¿ya? Por eso es que está controlado por el sistema nervioso central. Yo lo controlo a voluntad, ¿ya? Hay una vía sensorial, ¿no es cierto?, que me manda una información hacia mi cerebro, el cerebro elabora la respuesta, baja por el sistema motor, ¿ya? Y produce una respuesta a nivel muscular, ¿ya? Es decir, produce fuerza motora, ¿ya? Entonces, como dijimos, ahí en las contracciones isotónicas, las fibras musculares se contraen y modifican su longitud, ¿ya? Esa es la diferencia con la isométrica. Aquí hay una modificación de la longitud, la isométrica no modifica su longitud. En este tipo de contracciones las fibras de nuestros músculos se acortan y se alargan. Las contracciones isotónicas a su vez se dividen en dos tipos de contracción, la concéntrica y la excéntrica. La que ustedes dijeron delante, la concéntrica es cuando se contrae, hay un acortamiento, ¿no es cierto?, de los puntos de inserción, se juntan, ¿ya? ¿Ya? Se produce un abultamiento, ¿no es cierto?, una hinchazón en el músculo, ¿ya? Y luego está la excéntrica, ¿no es cierto?, que es, a diferencia, se aleja los puntos de inserción, ¿no es cierto?, se alarga el músculo, ¿ya? Y se extiende la articulación. Las contracciones isométricas, por otro lado, ¿no es cierto?, la palabra isométrica significa igual medida o igual longitud, ¿ya? La otra ¿cómo se llama? Se modifica la longitud, esta se mantiene la longitud del músculo. En este caso el músculo permanece estático, sin acortarse ni alargarse, pero aunque permanece estático genera tensión. Los músculos generan tensión continua. Ya no es que se corte, genera una contención y después se produce una relajación, sino que es continua, ¿no es cierto? Permanente. No se produce ni acortamiento ni alargamiento de las fibras musculares, ¿sí? Aquí vemos un ejemplo, ¿no es cierto? Cuando tenemos una pieza y se acerca a los puntos de disensión, son las concéntricas; cuando se alargan los puntos de disensión, o sea, se alejan, son las excéntricas; y cuando se mantiene, ¿no es cierto?, contraído, durante, por ejemplo, 10 segundos, mantenemos 10 segundos contraído el músculo, va manteniendo la pieza en el aire, ¿ya? Y manteniendo una posición, ¿ya? Sin ni alargar ni acortarse, se llama isométrica, ¿sí? ¿Qué más claro ahora? Muchachos. ¿Aló? Y profe, Ah, ya. Por ejemplo, si yo hago una plancha
¿De qué tipo estamos hablando? ¿Cuál es la contracción que estamos realizando? Sería concéntrica. Isométrica. Isométrica, isométrica, muy bien, isométrica. En una plancha es isométrica. Pero si hago sentadillas, ¿qué contracción es esa? ¿Qué contracción es una sentadilla? Esa sería concéntrica porque está como Concéntrica. No, claro, es concéntrica, pero acuérdate que se llaman Pero también isotónicas, isotónicas. Ya, ¿y cuando yo realizo la fase concéntrica? Es cuando me una, agacho. cuando abajo, Cuando ya, subo. mira, cuando subo, cuando agacho, ¿cuándo es? Cuando bajo. cuando bajo, Ya, si cuando aquí, sube excéntrica. ya, excéntrica, ¿no es cierto? Cuando se acortan los puntos de inserción es la concéntrica, ¿sí? Y cuando se aleja, o sea, se distancian los puntos de inserción Profe, son las excéntricas, ¿sí? Dime, ¿aló? profe, pero Sí. lo concéntrico es cuando se realiza la acción del músculo. El excéntrico es cuando se está haciendo fuerza para no realizar la acción contraria al músculo. Y la acción del cuádriceps es estirar la rodilla. Buena respuesta, buena respuesta. Entonces, ¿cuándo sería la concéntrica? Cuando se levanta, porque ahí está haciendo la del cuádriceps. Cuando se activa, ¿no es cierto? Muy bien, cuando se activa, ¿ya? O sea, aquí, ¿no es cierto? Cuando se extiende, ¿cuál es la función del bíceps? Es flexión, ¿no es cierto? Flexión. Pero si hablamos del tríceps, ¿cuándo se activa el tríceps? Cuando se extiende. Entonces, en este caso, cuando uno realiza la extensión, por ejemplo, una sentadilla con salto, ya cuando yo me elevo, ¿no es cierto?, se produce la contracción del músculo, ¿ya? Entonces, ahí debería ser la fase concéntrica. Cambia, entretenido ahí visualizar, ¿no es cierto?, las acciones de los músculos. Ya, seguimos entonces, muchachos, con la capacidad, ¿no es cierto?, físicas. Esto lo vimos, pero lo vamos a repasar de nuevo, ¿ya? Queda poquito tiempo, déjame ver cuánto tiempo nos queda. Nos quedan 8 minutos, creo que nos quedan 8 minutos. Ya. Vamos a ver si podemos repasar esto entre este horario y el que sigue. Después vamos a ver un PPT de posiciones del cuerpo, porque vamos a tener que hacer en base a este PPT, tenemos que hacer el ejercicio 2, ¿ya? Y a este también, porque estamos viendo, ¿ok? Entonces, yo creo que les pregunté, ¿las cualidades condicionantes y las capacidades físicas son lo mismo? ¿Cómo, profe? ¿Las cualidades condicionantes y las capacidades físicas son lo mismo? Sí. Sí, ¿no es cierto? Depende en la mayoría de los casos, los conceptos que indistintamente se utilizan de una misma manera son los de capacidad y cualidad, términos que expresan su significado según el autor. Tenemos algunos autores acá, ¿no es cierto? Lo voy a agrandar un poquito aquí. Se me anduvo saliendo del... Ahí está. Vamos a ver un poquito, ¿no es cierto? Así brevemente. Por ejemplo, Huertas ya define como cualidades físicas la fuerza, la flexibilidad, la resistencia y la velocidad, ¿ya? Pero Santiago Ramos define como capacidades motrices condicionantes. Fíjense, él integra la parte motriz a las capacidades físicas, a la fuerza, resistencia, flexibilidad y rapidez. Rapidez, ahí ya no habla de velocidad, habla de rapidez, ¿ya? Veamos otro acá, por ejemplo, Weineck define como las formas de solicitación motriz o cualidades que determinan la condición física, ¿viste? Pero fíjense que siempre se repite la misma, la fuerza, la velocidad, ¿no es cierto?, la movilidad y la destreza. Aquí le integra un poquito otros factores. Y Hoffman, ¿no es cierto?, define como capacidades condicionantes energéticas a la resistencia, la fuerza, la velocidad como capacidades coordinativas informales de la velocidad, la flexibilidad y otras capacidades coordinativas en un sentido más estricto.
Hay algunos autores que ahí combinan la parte motriz con la parte física, ¿ya? Entonces, por eso que hoy en día el término que se acuña es capacidades físicas condicionantes. Se unieron las dos, ¿ya? Entonces se define como característica individual en la persona determinante de la condición física. Las capacidades físicas o capacidades físicas condicionantes, ¿no es cierto?, determinan la condición física. ¿Se acuerdan que vimos la condición física en la clase pasada o antepasada? Ya, se fundamentan en las acciones mecánicas, en los procesos energéticos y metabólicos del rendimiento de la musculatura voluntaria. Por eso hablamos de voluntario, porque nuestro sistema nervioso central, ¿no es cierto?, las controla. No implica situaciones de elaboración sensorial complejas. ¿Ya? En el conjunto de los componentes de la motricidad, las capacidades físicas son las más fácilmente observables. Se pueden observar y medir. No sé, pues la velocidad yo puedo medir 100 metros, ¿no es cierto?, a través de un cronómetro puedo medir qué velocidad puede tener una persona. ¿Ya? Entre menos tiempo se demore en recorrer la distancia, tiene más velocidad. Las capacidades físicas son las más fáciles, ¿ya? Se caracterizan porque se pueden medir, pues se concretan en funciones de los aspectos anatómicos funcionales. Además se pueden desarrollar con el entrenamiento. Es otra característica de las capacidades físicas condicionantes. O sea, se pueden entrenar, ¿no es cierto?, son medibles, ¿ya? Constituyen el grupo de las capacidades físicas, la resistencia, la fuerza, la velocidad y la flexibilidad. Lo que vimos en la clase pasada, ¿no es cierto? Ahí están las cuatro, o flexoelasticidad también se dice, ¿ya? Entonces la resistencia es la capacidad de mantener, soportar psíquica y físicamente una carga durante un tiempo, ¿ya? Proceso finalmente un cansancio, pérdida de rendimiento, que es manifiesto, ¿no es cierto?, que se observa, es observable, debido a la intensidad y la duración de la misma, ¿ya? La fuerza es la capacidad que tiene el hombre para vencer o contrarrestar una resistencia externa a través, ¿no es cierto?, del esfuerzo muscular. Permite a una persona mover masas a cierta velocidad y soportar un determinado peso, ¿no es cierto? O sea, aquí podemos vencer una fuerza, una pesa, ¿ya? Eso es fuerza, pero por ejemplo, si corro a mucha velocidad también es fuerza. Es velocidad, pero es también una manifestación de la fuerza, ¿sí? Velocidad es la capacidad del hombre de realizar acciones motrices en el menor tiempo posible. El concepto de velocidad aborda la propia velocidad, movimiento, su frecuencia y reacción motora. ¿Se acuerdan que aquí habían tres tipos de velocidad? ¿Quién me las puede decir? Habían tres velocidades. ¿Cuáles son estas? Velocidad máxima. No, no es velocidad máxima. Desplazamiento. Velocidad de desplazamiento, ¿ya? ¿Cuál otra? Reacción. Velocidad de reacción, y me falta una. La Cata Aguilera colocó explosiva en el chat. No es de velocidad segmentaria o gestual, ¿ya? Y a su vez la Ese es fuerza. muy ¿Cuáles difícil. son las fuerzas? Fuerza, resistencia. ¿Cuántas fuerzas habían? 3. ¿Ya? ¿Cuáles son? Resistencia. ¿Ya? La fuerza máxima. ¿Ya? Explosiva. Explosiva. Y hablamos una más, ¿se acuerdan? La fuerza relativa. ¿Se acuerdan? Que tenía que ver con el, ¿no es cierto?, vencer mi propio peso corporal. ¿Ya? Es decir, ¿no es cierto?, trabajar con el peso del cuerpo. La velocidad relativa, porque depende de mi peso, ¿no es cierto?, es relativo con respecto al peso que tenga Alejandro. ¿Ya? Luego vimos la flexoelasticidad. El término flexibilidad es más adecuado para valorar la movilidad de las articulaciones de todo el cuerpo, o bien, definirla como el grado de elasticidad o poder de elongación que tiene un músculo ante un estiramiento. ¿Ya? Cuando se habla de una articulación, en concreto es preferible hablar de movilidad. ¿Ya? Entonces la flexoelasticidad o flexibilidad está compuesta por dos factores. ¿Cuáles son estos?
dos factores que tenemos que trabajar, que trabajamos también el calentamiento. La movilidad articular y la elongación. Exactamente. Muy bien. Y por último, ¿se acuerdan que vimos las capacidades complementarias? Que algunos autores las meten dentro de que las meten dentro, ¿no es cierto?, de las capacidades físicas. O sea, mezclan las capacidades físicas con las capacidades coordinativas o sensorio-motores. Las capacidades coordinativas dependen del funcionamiento del sistema nervioso central. Ya vimos por qué, ¿no es cierto? Porque son, ¿no es cierto?, porque yo las controlo, ¿no es cierto?, a voluntad. De la participación de los analizadores motores, pudiendo catalogarlas como capacidades sensorio-motrices. Es decir, ¿no es cierto?, hay una vía sensorial y una vía, ¿no es cierto?, motora. Por eso que son